Les decía, y para conectar con el comentario que venía haciendo el profe, que hay preocupación por lo que pueda pasar en las próximas horas en el país, y esto tiene que ver con la última novedad con la que ayer todos los ecuatorianos nos fuimos a dormir, ¿no? Resulta que, y como suelen hacerlo siempre, primero con las cámaras de televisión, con las luces, con la cobertura mediática, en lugar de seguir, digamos, el curso de lo que debería ser, si es que en realidad eso pasa, llegar con autoridades judiciales para denunciar un fraude. Ayer el vicepresidente del CNE, y fíjense ustedes cómo, para ir atando un poco las cosas, días atrás, o antes de ayer, o no me acuerdo muy bien si es que fue precisamente el martes o miércoles, Fernando Villavicencio acusó a Enrique Pita de ser correísta y de haber puesto en determinadas direcciones provinciales del Consejo Electoral a funcionarios que obedecerían al correísmo, alguna locura de ese tipo. Bueno, pero lo etiquetó de correísta Fernando Villavicencio a Enrique Pita, lo cual ya parece un disparate por sí mismo, ¿no? Enrique Pita, que fue puesto ahí, como ustedes lo vieron ayer, por boca del propio César Monge, en su momento director nacional de Creo, fue puesto por Creo y fue puesto por el presidente Lasso como consejero nacional electoral. Y claro, después de que lo señala Villavicencio, Enrique Pita como correísta, y después de que empiezan a generar todo un encuadre de que detrás de la consulta hay un fraude, y además me van a permitir ustedes hacer un paréntesis ahí. Enrique Pita sale y dice, sí, en efecto, hay un centro de cómputo clandestino. Ya vamos a profundizar sobre eso, pero primero una cosa fundamental. ¿Quién controla el CNE en este país? El gobierno. Como hicimos un recuento ayer, ¿en dónde tiene su origen este consejo electoral que preside la señora Tamaint y el señor Pita? En el Trujillato. ¿Quién apoyó el Trujillato? Lasso, el actual gobierno y el anterior gobierno. Eso significa que las autoridades actuales de control electoral, que obedecen al gobierno, están haciendo un fraude en contra de la tesis del gobierno. Y partiendo de ese hecho, para mí, y no sé, creo que también para muchos de ustedes, que coincidirán conmigo, la denuncia del supuesto fraude en la consulta popular no es nada más y nada menos que una payasada más. Pero es una payasada muy peligrosa, primero porque la denuncia parte de una de las autoridades del CNE, y el hombre dice que ha pasado lunes, martes, miércoles, jueves, llegamos al cuarto día de la semana laborable, 5 días después de la elección del domingo 5 de febrero, cuando los observadores han dicho que el proceso electoral, los observadores internacionales, en general además, han dicho que el proceso electoral se llevó sin ningún tipo de problema. Resulta que el vicepresidente del CNE descubre 5 días después que en las instalaciones del CNE en Guayaquil se ha montado un centro de cómputo clandestino. O sea, clandestino sería que si aquí en Quito el CNE está ubicado aquí en la 6 de diciembre y Voz Mediano, y encuentran un centro de cómputo imprimiendo actas falsas o papeletas falsas, qué sé yo, no sé, en el último rincón de San Antonio, en la mitad del mundo, o en el último rincón de Solanda, al sur de Quito, o en el último rincón de, no sé, de las laderas del Pichincha, qué sé yo, para decir que es clandestino, o debajo de un edificio, en el cuarto subsuelo de un edificio para decir que es clandestino, pero resulta que el centro de cómputo estaba en el segundo piso del CNE de Guayaquil. ¿Cuál es la clandestinidad del dichoso centro de cómputo? Entonces a mí me parece que es una verdadera ridiculez, una payasada, y que, créanme, me preocupa profundamente porque están los señores del CNE
Y quién sabe apoyados o impulsados y empujados por quién. Porque hay que recordar un hecho. Esto no pasó del rumor, creo yo, porque nadie lo ha confirmado, pero hubo periodistas, me parece que uno de ellos fue Boscán de la Posta, que el día lunes dijo que el presidente había llamado, no sé si telefónicamente o en su oficina, a Diana Tamaint y le había reclamado por el resultado de la consulta popular. Y que le había reclamado en términos bastante groseros, procaces, gritándole, increpándole por el resultado de la consulta popular. ¿Qué ha pasado desde el domingo hasta acá? Que el propio presidente Lasso, en una cadena nacional, el lunes, recordarán también ustedes que el domingo, una de las únicas acciones acertadas que tuvo el gobierno, después de haber metido la pata, obviamente, porque convocaron a una rueda de prensa, a un mensaje a la nación a las 20 horas del domingo, me parece, en donde querían proclamarse ya absolutos ganadores de todo. A esa hora les dijeron, no, presidente, ¿sabe qué? Él no está ganando. Entonces ya no es pertinente que usted salga y hable. Ya, y dijeron, no, entonces mejor no hablamos. Y habló el lunes. El lunes salió un presidente derrotado, golpeado por el resultado electoral, bajado completamente los humos y los ánimos, ya no salió a llamar narcotraficantes, antipatrias, delincuentes, criminales a nadie, ¿ya? Porque más de la mitad del país le dijo que no, y más bien hizo un llamado al diálogo, ya no usa la palabra encuentro, ya no le gusta desde que la fiscalía bautizó así al caso de corrupción en el que está vinculado su familia, pero llamó al diálogo y llamó al gran acuerdo nacional y dijo que hay que sacar al país adelante, aceptando el resultado. Esos mismos días, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, salió a decir que el resultado no era tan malo, aceptando también la derrota, diciendo que sí, ganaron con un 53, 54% en unas, y el no tiene un 47, 46, entonces quiere decir que hay una parte del país, que la mitad del país está a favor de nosotros. Por eso yo medio que me burlaba el martes anterior diciendo, bueno, bajo esa teoría Andrés Arauz tenía que haber gobernado la mitad del país que votó por él, ¿no? Después de la elección del 21, pero fue el propio gobierno, a la cabeza el presidente Lasso y el señor ministro de ese entonces, Francisco Jiménez, quienes aceptaron los resultados. Resulta que hoy sale y dice el señor Pita lo siguiente, escuchémosle por favor. En una visita protocolaria para ver el adelante de todo el proceso, como se está llevando a cabo en esta delegación, se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. Ahora está esperando la fiscalía. Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum y en todas, la votación que constaba como mayoritaria es la votación a favor del no. Ahora, ¿están esperando la fiscalía porque se trataría de algún tipo de delito? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Esto es un delito grave y es un delito flagrante. Hemos presentado ya en este momento la denuncia pertinente ante fiscalía. Estamos ya esperando que vengan las autoridades competentes para hacer las evidencias del caso y obviamente tomen las decisiones que corresponden. Se ha hecho costumbre, además, que una cosa adicional, ¿no? Qué fea imagen la de los malos perdedores. Recordarán ustedes lo que pasó, y esto lo recordaban justamente el pasado domingo en sus primeras reacciones y declaraciones de prensa, tanto Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito, como Paola Pavón, prefecta reelecta de Pichincha, que el demócrata tiene que ser demócrata a tiempo completo. No es que soy demócrata únicamente cuando gano una elección o cuando soy el ganador de un proceso electoral. También tengo que ser demócrata cuando mi obligación es aceptar un resultado, por más adverso que sea a mí o a mi organización política.
Y tanto Muñoz como Pavón recordaban el episodio de la elección presidencial del 2021, cuando el candidato Andrés Arauz, acompañado de toda la militancia de la Revolución Ciudadana, minutos después de que se ratificara la tendencia y el resultado en el que daba como ganador al candidato Guillermo Lasso, salieron públicamente en una rueda de prensa, primero a reconocer el resultado, después a felicitar al ganador. Acá nuevamente los señores de Creo, la militancia más extrema de esa ultraderecha que defiende al gobierno de Lasso y al movimiento Creo, y también al Partido Social Cristiano, porque vamos a hablar sobre eso a propósito de los cambios de ministros. Una vez más, como pasó en 2017, por ejemplo, cuando amenazaron con quemar Quito y se tomaron los exteriores del Consejo Nacional Electoral y después denunciaron fraude y fueron llevando cajas vacías, ¿se acuerdan? Que la esposa del presidente Lasso se tropezó con una de esas cajas y cuando la caja se cayó, se abrió y resulta que estaba vacía. Hubo en esa época un recuento de votos. Se lo hizo en el Coliseo General Rumiñahui, para quienes suelen tener la memoria corta. ¿Saben qué pasó? Que se multiplicaron los votos a favor de Lenín Moreno en esa época. Por cierto, les recuerdo una vez más, creo que esta es la millonésima vez, yo no voté por Moreno, tampoco voté por Lasso. En la segunda vuelta tuve la suerte de no estar en Quito, así que no cargo con el muerto de haber votado por Moreno. Pero eso pasó, y ya se ha vuelto casi costumbre esto de ser o de mostrar esta imagen de malos perdedores. Pero más allá de esto, señores del Consejo Nacional Electoral y señores del gobierno, porque esta jugada de pita, ustedes, amigos que me ven y me escuchan todos los días, y pueblo ecuatoriano, esta jugada tan arriesgada, tan lanzada del señor Enrique Pita, no se habría dado sin el apoyo o quizás sin el respaldo del gobierno. Y eso lo tienen que tener claro y lo tenemos que tener claro todos nosotros. ¿Ya? Por eso había que regresar a lo que aconteció el lunes, cuando aparentemente Lasso le habría llamado a la señora Tamaín a reclamarle por el resultado. Quienes hoy están contra la pared por presión del gobierno nacional y por presión, insisto, de los grupos de más ultraderecha que tiene este país, son los señores del Consejo Nacional Electoral. Pero señor Pita y señora Tamaín, ustedes están más todavía contra la pared y contra las cuerdas, porque hay 13 millones de electores en este país. No está solo el presidente Lasso, ni están sus ministros, ni están las 20 o 15 personas que durante estos días se han apostado afuera del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay 13 millones de electores y hay 18 millones de ecuatorianos que les van a exigir a ustedes, a partir de hoy, que respeten el resultado y la voluntad popular. Si es que existe alguna prueba, que yo dudo que así sea, de que se intentó cometer fraude, porque además, déjenme decirles, y perdón si voy a sonar muy crudo o muy grosero, pero ya lo que intentan hacer ustedes con el país es bastante grosero. Pero una vez más, tendrán que ustedes estar convencidos que los ecuatorianos somos idiotas para creer que un consejo electoral controlado por el gobierno y por ustedes le está haciendo fraude a la consulta popular. Y cuidado también con pretender responsabilizar a cualquier otra persona externa al gobierno y al consejo electoral del supuesto fraude. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de consejo electoral tenemos que no puede ni siquiera organizar bien una elección o una consulta popular?
todo el proceso se supone que está bajo su supervisión y su control. Por eso yo no me trago este cuento del dichoso fraude. Y si existe una sola prueba, insisto, lo primero que tenían que haber hecho es no llamar a Ecuavisa, señor Pita. Usted tenía que haber llegado con la fiscalía para que se lleven las pruebas. ¿Por qué era necesario que esté Ecuavisa? ¿Por qué era necesario que estén las cámaras de televisión? Del mismo canal que además puso a circular los exit poll que se equivocaron del medio a la mitad. A ellos llevaron a la cobertura de la denuncia del vicepresidente Pita. Los mismos medios de comunicación que circularon durante todo este tiempo la encuesta de Sedatos, el exit poll de Market, que daba como ganadora a Cintia Viterio, a Susana González en Guayas y en Guayaquil. ¿Por qué nos llegó con la fiscalía, vicepresidente Pita? De verdad, el país exige seriedad. Y señores del CNE, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. Esta no es una amenaza mía, ojo. Cuidado, lo van a entender así, tanto los señores del CNE como ustedes. Cuidado, amigos, ustedes no. Esta no es una amenaza mía. Pero están jugando con fuego, porque están poniendo en riesgo el resultado de un proceso electoral. Están poniendo en riesgo la democracia en este país. Por cosas como las que han pasado en las últimas horas, y están pasando en las últimas horas en este país, es que la gente no cree en el gobierno, es que la gente no cree en la asamblea, es que la gente no cree en el consejo electoral, es que la gente no cree en ninguna institución, porque en todo hay trampa, porque en todo hay fraude, y ustedes mismos son los que construyen ese enorme encuadre, monstruo, mutante del fraude. Siempre hay fraude. Pierden, no aceptan el resultado, no porque sean malos, no porque su consulta haya sido totalmente inoportuna, venta de humo, una farsa completa, o porque sus candidatos a todas las dignidades de elección popular en este país hayan sido un desastre, o porque el propio gobierno, siendo un desastre, no podía ganar esta elección. Porque la gente le dijo al gobierno y al presidente Lasso que no creen y no confían en él. Porque este voto del domingo, como bien lo dijo en este espacio Ramiro Aguilar, tiene que entenderse perfectamente bien como lo que es un voto de rechazo y casi ya un ejercicio de revocatoria del mandato al presidente Lasso. Aprendan a aceptar los resultados. Tan malos fueron los resultados del gobierno nacional que se han visto en la obligación de casi de inmediato dar lugar a cambios en el gabinete, ¿no? Y yo les decía, ojo con lo que pueda pasar en los días siguientes. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, hace pocos minutos nada más ha publicado en su cuenta de Twitter, a las 6:30. El no ganó en la consulta como un triunfo del pueblo, no es de ningún partido político, es una irresponsabilidad de Enrique Pita del Consejo Electoral montar un escenario poniendo en duda los resultados. El gobierno tiene que asumir la derrota y el rechazo popular, no agravar la crisis. Yo no puedo hacer otra cosa en este momento que suscribir plenamente las palabras de Issa. El gobierno tiene que asumir la derrota. La CONAIE, urgente, estamos vigilantes de que el gobierno no intente manipular y montar escenarios para cambiar la voluntad popular del no a la consulta. Exigimos al CNE responsabilidad, el movimiento indígena y los sectores populares haremos respetar el voto. Y así todas las organizaciones políticas de este país tendrán que pronunciarse en las próximas horas, como lo ha hecho también la Revolución Ciudadana. Si podemos compartir, por favor, el comunicado de la Revolución Ciudadana en pantalla. Comunicado oficial: gobierno de Lasso pretende meter mano en los resultados de la consulta, porque como les digo, es que no hace falta ser Albert Einstein para entender esto. Pita no está actuando solo. A Pita le mandaron a cumplir una misión. ¿Y quiénes le mandaron? Los señores del gobierno. El movimiento Revolución Ciudadana denuncia a la opinión pública que ayer, en horas de la noche, mediante un acto urgente, inmotivado, personas vestidas de civil,
con camionetas sin identificación, ingresaron a uno de nuestros centros de cómputo en la ciudad de Guayaquil, donde recibimos las actas que como sujetos políticos nos corresponden de acuerdo al Código de la Democracia. Cabe recalcar que el fiscal, al reconocer que las actas correspondían a una copia del original, únicamente procedió a llevarse las computadoras. ¿Qué pretenden montar un show para meter mano y alterar los resultados de la consulta? No les vamos a permitir que se burlen de la voluntad popular. La gente ya les dijo no. Evalúen, analicen, cumplan sus ofertas y no jueguen con la indignación de las familias ecuatorianas. Iniciaremos las medidas legales respectivas ante este atropello que busca silenciar a quienes rechazan a este gobierno indolente y mediocre hasta que la dignidad se haga costumbre. Ese es el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana. Y también el Partido Social Cristiano, no sé si lo tiene ya la Meli también, el Partido Social Cristiano ha emitido ya un pronunciamiento, te lo voy a compartir ahora. Las 6 Madera de Guerrero exigen explicaciones al Consejo Electoral. Alarmados por la denuncia realizada por el vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, la misma que es inédita, ya que no proviene de una organización política, sino del propio CNE, y que crea serias dudas sobre la legitimidad del proceso, exigimos urgente explicación que nos permita establecer si esa denuncia es verdadera o falsa, a fin de proceder como corresponde. Muchísimo más tibios, menos directos los señores del Partido Social Cristiano, pero igualmente algo preocupados, ¿no? Por cierto, sobre el caso Encuentro tenemos novedades antes de cerrar el comentario. La Fiscalía informa, hace pocos minutos nada más, que tanto Fiscalía como Policía del Ecuador han allanado los domicilios de Hugo A., Ítalo C., César P. y Marcos M., investigados en esta causa, caso Encuentro. Se incautaron dispositivos de almacenamiento, computador portátil, celulares y documentación. Esto dentro del caso Encuentro. Los indicios levantados en el operativo ejecutado en Quito serán sometidos a pericias y análisis como parte de la investigación que lleva Fiscalía por presuntos actos de corrupción en empresas públicas. Noticia en desarrollo. Allanadas varias casas, varios domicilios de personas y funcionarios que estarían involucrados en el denominado caso Encuentro. Eso es lo que informa la Fiscalía. Bueno, el tema del fraude, volviendo a eso, ¿no? Decíamos que hace un minuto que el gobierno y varios de sus funcionarios, empezando por el presidente, habían ya reconocido los resultados a partir del propio lunes, en que el presidente salió con un mensaje a la nación, llamando a los demás actores políticos a un acuerdo nacional. Se hizo una invitación incluso. Ese mismo lunes, Francisco Jiménez dijo que no era para tanto, que no es tan dramático el resultado. Bueno, sí fue dramático porque 3 días después le han dicho gracias a Francisco Jiménez. Ha salido del gobierno Fabián Pozo, ha salido del gobierno Iván Correa. Entiendo que también ha presentado la renuncia Diego Ordóñez. Ayer ya no salió en la foto, sin embargo no se ha confirmado su salida. Y se dan cuenta lo que yo les decía el mismo lunes y el martes. Si es que no había un cambio urgente dentro del gabinete, el mensaje del dichoso acuerdo por parte del gobierno iba a caer en un saco roto. Había que hacer cambios, no porque lo haya dicho este señor Lasso, ex secretario de Comunicación, revelando cosas que ya todos sabíamos. Aparicio Caicedo también dejó la consejería de gobierno, pero yo estoy seguro que no se van a ir del todo, que van a estar, esta gente de Ecuador Libre, Aparicio Caicedo y otros más, Fabián Pozo por ejemplo, van a estar seguramente detrás del gobierno y detrás del, sobre todo el presidente Lasso, en las sombras. Pero estos cambios de gabinete también habrá que analizarlos conforme avancen los días. Deja el Ministerio de Gobierno el señor Francisco Jiménez y se incorpora a esa cartera de Estado Henry Cucalón. Desde ya, y a pesar de que ayer no me contestó el mensaje, porque le envió un mensaje invitándole a este espacio, lo hago públicamente, como lo hemos hecho siempre con Henry Cucalón. Queremos mantener una conversa respetuosa, de altura, con una persona a la que yo en lo particular respeto mucho. Creo que es un político de muchísima experiencia, pero como lo decía también ayer en Twitter, no vayan a creer ustedes que Henry Cucalón es mago, y con un gobierno que está casi moribundo y con un gobierno que tiene pocas luces,
que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias para manejar y administrar este país, no esperen tampoco que Henry Cucalón haga magia y que solucione los problemas que tiene el país de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Deja Iván Correa la Secretaría de la Administración y a la vez Sebastián Corral deja la Embajada del Reino Unido y regresa al país para asumir la Secretaría de la Administración, entre otros cambios, ¿no? Dentro del gabinete. Se han incorporado además algunos personajes a las gobernaciones de Esmeraldas, de Cotopaxi y de alguna otra provincia más. Y yo les manifestaba al inicio de esta semana que tenía que haber un mensaje, más allá del discurso ese del mensaje a la nación de 6-8 minutos del presidente Lasso, tenía que haber algún tipo de reacción. Y la reacción me parece a mí que en una semana que para el gobierno ha sido catastrófica, llega un poco tarde. Pero creo que no deben perder de vista un tema en particular. A pesar de que el Partido Social Cristiano sacó un comunicado diciendo que Henry Cucalón ya no forma parte de sus filas, no se puede olvidar tampoco que Henry Cucalón fue secretario particular de Nebot, uno de sus hombres más cercanos y de más confianza. Y que Henry Cucalón, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra tienda política, es y tiene formación social cristiana. Quienes recibieron el revolcón electoral el pasado domingo 5 de febrero no fue únicamente el presidente Lasso y el movimiento Creo, no pierdan de vista aquello, fue también el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano veladamente respaldaba las tesis del gobierno, no hicieron campaña por el no, y ellos abiertamente, como en el caso del señor Nebot, dijeron que iban a votar sí en la consulta. Y más grave que eso para Nebot es haber perdido su feudo. Nebot perdió Guayas y Guayaquil. Y ese es el golpe electoral que más seguramente le debe estar doliendo a Nebot. Y en este espacio, hace un par de días, hoy va a estar Alfredo Serrano, pero hace un par de días, o ayer, estuvo Luis Fernando Torres en este espacio. Y sobre la posibilidad de que se adelanten elecciones, de que se vaya Lasso, de que qué va a pasar con el gobierno actual, Luis Fernando Torres fue categórico y él dijo, Lasso tiene que terminar el mandato, por una cosa fundamental. Si mañana, o en una semana, o en 6 meses, o en 8 meses, o en 10 meses, hay elecciones, hoy por hoy la fuerza política más fuerte, más importante que tiene este país, es la Revolución Ciudadana. Lo dijo aquí, en este espacio, Luis Fernando Torres. Ni al Partido Social Cristiano, ni al presidente Lasso, ni a Creo, les interesa un tema en común, el regreso de Correa. Así que lo que para mí siempre fue una ficción, que es la pelea entre el PSC y el presidente Lasso, puede terminar siendo cierto, que fue una ficción y que hoy terminan nuevamente juntos, porque les une un mismo objetivo, evitar el regreso del correísmo o el regreso del Correa al poder. Por eso esos cambios de gabinete también me dejan esa leve sensación. Lo comparto con ustedes, capaz, y estoy equivocado. Mañana veremos, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que hay una preocupación mayor, y no es solo de parte del presidente Lasso, sino también esa preocupación la comparte Jaime Nebot.